Hola, ¿cómo están? Esto es La Política por Otros Medios, el programa de entrevistas de Barricada TV sobre comunicación, cultura y política. Estamos en IMPA, la primera fábrica recuperada en el país que hace productos derivados de aluminio y que ustedes se pueden acercar a conocer, tanto la fábrica como este canal de televisión autogestionado que funciona en el cuarto piso de este espacio que es IMPA y que compartimos todos los días con los trabajadores y las trabajadoras que se desarrollan acá. Si se quieren comunicar con nosotros para conocer el espacio, para acercar propuestas, lo pueden hacer a @barricadatv, que es nuestro Twitter. Nos pueden escribir también a través de la fanpage en Facebook, que es Barricada Televisión, o nos pueden escribir un mail a barricadatv@gmail.com. Todas esas vías de comunicación con ustedes para poder seguir construyendo comunicación alternativa y popular. Y hoy tenemos una visita muy especial, tanto al canal como al programa. Viene Antonia Simón. Antonia Simón es una ex guerrillera de las FARC colombianas que se encuentra de visita en nuestro país, y ella fue parte de la subcomisión técnica del fin del conflicto armado en La Habana, participó en los diálogos de paz en La Habana. Y vamos a conversar con ella sobre qué situación está atravesando tanto la organización como la situación política que se vive en el hermano país de Colombia, con un montón de preguntas que creemos que pueden ser interesantes para todos quienes creemos en el camino de la transformación radical de nuestras sociedades. ¿De qué manera se llevaron adelante esos diálogos de paz? ¿Cuál es la actualidad de esa situación en Colombia? ¿Cómo los guerrilleros y las guerrilleras han logrado o no integrarse a la nueva situación propuesta con escaños en el Congreso Nacional colombiano para lo que ahora es la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común? Y hasta dónde también está garantizada la seguridad de los compañeros y las compañeras cuando nos encontramos que desde los diálogos de paz sigue habiendo una enorme cantidad de muertos, 400 y pico de personas, líderes sociales que fueron muertos en este último tiempo, y más de 60 combatientes y sus familiares. Este es un difícil camino para la paz. Desde Barricada TV apostamos fuertemente al camino de la paz en toda América Latina, y vamos a conversar entonces con Antonia Simón sobre esta situación en un contexto en el cual también la derecha y el revanchismo se va cobrando víctimas y también encarcela a guerrilleros históricos, comandantes históricos de la FARC, como es la situación que hoy atraviesa Jesús Santrich, que está preso en Bogotá y resistiendo una posible extradición a Estados Unidos, o la situación ya más de larga data de Simón Trinidad, que sí ya se encuentra en Estados Unidos y que la demanda por su libertad es una de las demandas más importantes del movimiento de derechos humanos. Enseguida vamos a estar entonces con Antonia Simón preguntándole justamente cómo se atraviesa la nueva situación y qué perspectivas hay para la revolución y la transformación en América Latina. Bueno, seguimos en La Política por Otros Medios y ahora sí estamos con Antonia Simón. Ella es excombatiente de la FARC. Ella participó, como decía al principio, de la subcomisión técnica para el fin del conflicto en La Habana. Fue una de las comisiones que acompañaron el proceso de los diálogos de paz. Y la verdad que es un honor y un orgullo que estés acá. Estás de visita en Argentina, invitada para participar de un congreso, ¿verdad? Hola, sí. Bueno, sí, mi presencia acá es principalmente porque nos convocaron a la organización, a FARC como tal, a participar del evento de pedagogías emancipatorias. Es un encuentro que se realiza cada 2 años aquí en Argentina, y pues en este caso vine yo como delegada de la Comisión de Educación de la Dirección Distrital del partido. ¿Qué haces en la Comisión de Educación? ¿Cómo es tu trabajo habitual en el contexto de la FARC y lo que ahora es la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común? Bueno, pues digamos que después de este proceso de la dejación de armas y esa transición de nuestra reincorporación a la vida civil,
tuvimos que asumir dentro de la organización diferentes responsabilidades y trabajos, entre esas pues la conformación de las direcciones regionales y locales. En esas pues estoy yo en la dirección distrital. Hace un año estoy trabajando en esa dirección en Bogotá con mis otras compañeras y compañeros, y pues la dirección tiene una responsabilidad de seguir en unas comisiones para poder realizar el trabajo con la militancia y la gente, y pues a mí me correspondió trabajar en la Comisión de Educación. La Comisión de Educación somos aproximadamente 10 mujeres y hombres que hacemos parte de esa comisión, y tenemos un plan de trabajo que está enmarcado dentro del Plan General de Trabajo del partido en Bogotá. Entonces digamos que nuestra labor principal es el trabajo educativo con la militancia. Lo desarrollamos a través de escuelas, escuela básica, escuela media y escuela superior, que es digamos el estudio de nuestros documentos y nuestra línea política, pero también estamos haciendo un trabajo de sistematización de toda la escuela que hemos desarrollado y que desarrollamos durante estos 50 años. Wow. Más de 50 años. ¿Y cuáles son las inspiraciones pedagógicas o teóricas que ustedes ponen en diálogo con la propia práctica que vinieron desarrollando en los últimos 50 años en la selva? Bueno, digamos que nosotros lo que desarrollamos siempre fue el marxismo-leninismo, siempre fue nuestro enfoque, nuestra concepción filosófica. A través de esto pues desarrollamos diferentes escuelas dentro de la guerrilla en el monte, se desarrollaron diferentes especializaciones. Una de las principales y muy importantes era la medicina. Entonces digamos que muchas mujeres y hombres dentro del monte, dentro de la mata, en las condiciones de guerra, se formaron como cirujanos en las peores condiciones de lo que es la guerra, ¿no? Odontólogos, pero también una tarea muy importante que realizamos nosotros y que nos pusimos como deber principal era la alfabetización. La mayoría de integrantes de mujeres y hombres de nuestra organización son de la parte rural, son del campo, y el Estado en el campo colombiano brilla por su ausencia. Entonces no hay posibilidades de estudio, las necesidades básicas no se cubren en lo absoluto, pues para nada. Entre esas la educación, el colegio para un niño en el campo en Colombia le queda 3 horas de camino, sin recursos, sin profesores suficientes, sin herramientas. Entonces bueno, todo concluye en que las campesinas y los campesinos de Colombia no estudian, no tienen educación, no tienen la educación básica primaria. Entonces la mayoría de gente que conformaba nuestra organización cuando estábamos en armas eran estas mujeres y estos hombres que ni siquiera el Estado les había dado su derecho de aprender a leer y a escribir. Era la tarea principal que teníamos nosotros, hacer esa alfabetización. Nosotros nos basábamos en el método cubano de Yo Sí Puedo. Ajá. Con ese método nosotros alfabetizábamos. ¿Cuántas personas alfabetizaron, te acordás? Muchísimos nomás. En el área que yo me encontraba, que era el bloque oriental, la parte oriental del país, no, todo el tiempo estábamos alfabetizando gente. De edad ya de 30 años, de 40 años, mujeres y hombres que toda su vida pues estuvieron sin saber leer ni escribir, pero pues llegaron a la guerrilla, pues eso era lo primero que nosotros teníamos que hacer. Son las historias sobre la FARC que no se conocen, sí, porque las usinas, digamos, de reproducción ideológica han venido bajando la línea desde los 90 para acá con el Plan Colombia, hablando de la FARC como narcoguerrilla, como gente mala, despiadada. Exactamente. ¿Cómo combaten ustedes esa imagen que desde sectores tan poderosos se creó sobre la guerrilla de la FARC? ¿Y de qué manera ustedes salieron a mostrar la cultura viva, la construcción comunitaria, la construcción de poder popular que se hacía cotidianamente y que permitió llegar a los procesos de paz? Sí, eso es verdad. La matriz mediática durante mucho tiempo sí creó imaginarios dentro de la población, pues a nivel nacional e internacional, imaginarios falsos, pero que se enraizaron en la cabeza de la gente, pues que jugó su papel los medios de comunicación. Eso fue un trabajo grandísimo que se hizo sobre nosotros, de señalarnos, sí, como tú dices, de violadores de niños, de violentadores de mujeres, bueno, todas las matrices que sobre nosotros se manejaron, y obviamente sí desconociendo
pues nuestro trabajo y nuestra práctica. En los territorios donde nosotros nos encontrábamos en nuestra cotidianidad, digamos que con los campesinos, las mujeres y hombres, eso era algo pues que ya se entendía, porque nuestra relación y nuestro trabajo con ellos era constante. Digamos que, por ejemplo, esas campañas de salud que hacíamos nosotros, que era de intervenciones médicas, odontológicas, también las realizábamos con la población civil. Las cuestiones de estudio y de capacitación también lo hacíamos con la población civil, la alfabetización. Entonces digamos que por ese lado, esa parte, esa Colombia olvidada, es que Colombia sí existe, esa Colombia de la selva, del monte y de las montañas, es una Colombia olvidada por la gente de las ciudades, de los centros urbanos, y todo eso se agudiza más a través de los medios de comunicación, ¿no? Pero esa Colombia olvidada, que no era olvidada por nosotros, siempre estuvo con nosotros y siempre entendió cuál era nuestra dinámica y cuáles eran nuestros planteamientos de justicia social. El proceso de paz nos da una gran ganancia, y yo siempre lo digo, y es que nos permitió, digamos que pese a todos los obstáculos, dificultades que han aparecido y que van a seguir apareciendo porque va a ser muy difícil, sí nos dio la posibilidad de mostrarnos. Sí, y es una gran ganancia que tenemos. Todo lo que dentro del acuerdo está denominado como pedagogía de paz, que fue el permitir que nos moviéramos por todo el territorio nacional explicando los acuerdos de paz, que eso es un mandato que dentro de los acuerdos, nos permitió llegar a públicos que antes no habíamos podido llegar, y eso fue una gran ganancia inmensa. Nosotros hemos estado en colegios, universidades, iglesias, barrios, localidades, empresas, de todo lado nos han convocado. A donde nos convocan vamos a expresar, a explicar y a reconciliarnos con el pueblo colombiano, y reconciliarnos en el sentido también de el poder intercambiar. Nosotros llegamos a diferentes clases de público en esos escenarios, la gente que es partidaria, es decir, que nos quiere, que comprende y que comparte nuestros ideales, gente que es simpatizante, pero gente también que nos desconoce en su totalidad, y gente que tiene sentimientos de odio o de rabia o de molestia con nosotros, pero basado en esas matrices falsas que se montaron desde los medios de comunicación, desde el desconocimiento. Y en el momento en que nos sentamos frente a frente a hablar, que nos escuchan y que nosotros los escuchamos y que intercambiamos, las personas borran, se les caen todos los imaginarios falsos que tienen en la cabeza. Nunca hemos salido de un escenario, en lo personal, yo que he estado en diferentes escenarios haciendo pedagogía de paz, lo que se denomina así pedagogía de paz, jamás me he encontrado con un escenario agresivo, hostil, y que al final salgan con los mismos sentimientos de rabia o de odio que tenían. No, eso nunca ha pasado. La experiencia siempre suele ser la mediación más importante, ¿no? Frente a lo que los medios dicen, poder vivirlo en carne propia, sí, conocerlos y conocerlas, hace que también se puedan caer esos estereotipos. Vos recién hablabas de muchos obstáculos que en este proceso de diálogos de paz se fueron atravesando, y uno de los obstáculos más importantes fue cuando se realizó el plebiscito del año pasado, ¿no? En 2017, que ganó el no. ¿Cómo vivieron ustedes y cómo barajaron frente a esa situación para seguir avanzando con ese proceso? Pero digamos que para nosotros siempre fue claro, en el momento en que nos sentamos en la misma mesa con el gobierno a dialogar, siempre supimos que, pues, que no nos estábamos sentando con un amigo, ¿sí? Que las contradicciones de clase persisten y están ahí, existen todavía, pero que si era necesario llegar a unos acuerdos, pues porque la guerra nos estaba matando. No hablamos solo a las guerrilleras y los guerrilleros de la organización, sino a los colombianos. O sea, la sociedad colombiana está atravesando por un sinnúmero de penas y de tristezas, que era justo, la historia nos reclamaría a nosotros el no haber intentado llegar a esos acuerdos. Entonces digamos que siempre supimos que la cosa no era fácil, iba a ser difícil, pero pues con toda la voluntad de hacerlo. El plebiscito, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con que se hiciera un plebiscito, en la mesa pues nuestra postura nunca fue la del plebiscito. Pues es absurdo que sometamos a votación si la gente quiere paz o no, pero es de los absurdos que en nuestro país suceden, y que terminó la gente decidiendo no queremos la paz. Pero digamos que eso va amarrado a un sinnúmero de cosas, ¿no? En torno a esos resultados del plebiscito existen muchas manipulaciones y muchas cuestiones que sucedieron, que
se basaron en la ignorancia y en los apasionamientos de la gente. Pero digamos que cuando salen esos resultados que toda la gente y la mayoría daba por hecho que iba a ser que sí, o sea, que iba a pasar. Cuando que no, ganó el no, pues nosotros estábamos recién salidos de la conferencia que había aprobado que firmáramos los acuerdos, la última conferencia guerrillera, la 10ª conferencia, en el Yarí, en los llanos del Yarí. Cuando sucede eso por noticias, pues esa área, esa región estaba llena de guerrilla por toda parte, porque habían venido delegaciones de todo el país. Entonces había muchísima guerrillera en esa región. Y cuando sucede eso, pues lo primero fue una alerta, porque de una vez la gente pensó en Andrés Pastrana cuando la zona de despeje se acabó y que a medianoche ya nos estaban bombardeando, nos estaban tirando bombas. Entonces digamos que en ese momento también la gente alcanzó a pensar a que se nos van a venir las bombarderas, nos van a bombardear, esto se acabó, esto... Pero no tanto en el pánico, sino de diciendo, ¡ay, jue madre! Porque nadie se esperaba que pasara eso. Más sin embargo, lo que reinó en ese momento en las unidades fue calma y esperemos las orientaciones de nuestras direcciones, que es lo primero, la confianza en nuestra dirección, y esperemos a ver qué va a decir el gobierno, qué va a decir Juan Manuel Santos, cómo se va a pronunciar frente a eso. Ya después cuando el presidente habla, Juan Manuel Santos habla, lee el comunicado y dice que hay que esperar, que invita a la calma, que bueno. De todas maneras, nosotros cuando yo empecé diciendo, sabíamos que era difícil, entre esas cosas eso, sabíamos que la paz siempre va a tener muchos enemigos, y pues en este tiempo han sucedido muchas cosas que pues nos han ratificado que no iba a ser fácil. Pero pues digamos que el apoyo que se viene después de lo del plebiscito fue grandísimo, o sea, las calles, y sobre todo de resaltar que los jóvenes fueron los que se movieron en esa exigencia al gobierno de que hiciera que se aprobaran, de todas maneras, en el plebiscito votó muy poca gente, sí, ¿no? No hay una tradición masiva de voto en Colombia. Hubo harta abstención de la votación, sí. Bueno, ahora te voy a seguir preguntando sobre cómo es la integración y bueno, la figura que estás diciendo, hay un montón de guerrilleros y guerrilleras concentrados en un mismo lugar y unas noticias así y todo lo que generó, ¿no? A nivel subjetivo y que a nosotros y a nosotras también nos impactó, ¿no? No nos esperábamos que ganara el no. Pero bueno, ahora te lo voy a preguntar en el siguiente bloque, así lo podemos conversar bien. La verdad que es interesantísimo escucharte. Si se quieren comunicar, también nos pueden mandar un WhatsApp al 156-662-5708. Repito, 156-662-5708. Esto es La Política por Otros Medios, donde en este programa, en este canal de televisión, las voces que no tienen lugar en la prensa comercial sí pueden expresarse con total libertad. Venimos enseguida con más Barricada TV. Ella es Antonia Simón, es excombatiente de la FARC, participó en los debates de los diálogos de paz en La Habana y está de visita en Buenos Aires, viene a hablar sobre educación, sobre cómo vienen encarando justamente quienes fueron parte de la FARC y hoy forman parte de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, cómo vinieron desarrollando sus procesos educativos en estos 50 años de guerrilla colombiana. Y recién estábamos hablando del impacto que había generado que en el plebiscito de 2017 ganara el no y cómo también eso se logró dar vuelta con la gran movilización callejera y sobre todo con el vuelco de la juventud a la militancia en favor del proceso de paz. Pero quería preguntarte cómo es la integración de los excombatientes y las excombatientes a esta nueva situación de vida civil y hasta dónde está garantizada la seguridad de ustedes, teniendo en cuenta que en el contexto de los diálogos de paz ya hay 400 personas, líderes sociales asesinadas y más de 60 combatientes y sus familiares. Entonces, ¿cómo viven ustedes esto también en el marco de la dejación de armas? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo es esa integración? ¿Y de qué manera manejan la seguridad física de su propia militancia?
Bueno, digamos que dentro de ese punto 3 del acuerdo de paz, que es la terminación del conflicto, y es en el que se desarrollan todos los protocolos de la dejación de armas para pues finalmente dar la reincorporación, hacer la reincorporación a la vida civil. Se planteó siempre algo fundamental, que eran las zonas de capacitación. Bueno, han recibido diferentes nombres en su momento, ¿no? Que primero fue puntos de agrupamiento, luego fueron zonas, luego fueron espacios. En la actualidad son los espacios de capacitación y reincorporación, que fueron las regiones y los espacios en los que nos agrupamos las guerrilleras y los guerrilleros para hacer esa reincorporación. Es importante porque, bueno, en un principio, antes de que hiciéramos la dejación total de las armas, era una zona restringida para la población civil, pero después de que dejamos las armas, nosotros seguimos viviendo allí, pese a todas las dificultades también que se presentaron en lo logístico, porque estas zonas debían capacitarse logísticamente para que nosotros pudiéramos vivir allí, es decir, construir unas casas, unas condiciones mínimas, ¿sí? Eso fue también toda una pelea para que se lograra hacer eso, porque digamos que el dinero para eso estaba por parte de la comunidad internacional, el apoyo que se dio para eso, pero en ires y venires dentro de toda esa cadena de mando que hay para hacer las órdenes dentro del gobierno, pues habían desvíos de dinero y de trabajos, y bueno, en fin, eso fue todo un complique, pero finalmente se instalaron esas zonas. Y después de la dejación de armas, la integración con la población civil fue muy importante. Entonces digamos que, bueno, desde un comienzo que llegamos a esas zonas, la población civil llegó a esas zonas a hablar con nosotros, a intercambiar. Fue absolutamente un montón de comunidades, universidades, profesores, trabajadores, y después de la dejación de armas se pudieron integrar. Una integración principal fue la de las familias, ¿sí? Guerrilleras y guerrilleros se reencuentran con sus familias después de muchos años. Desafortunadamente también muchos camaradas no encontraron sus familias, ya estaban muertos o no lograron encontrarlos. Pero esa primera integración se realiza con las familias. En estos momentos hay familias que viven en esas zonas con sus hijos, que eran guerrilleros, o sus hermanos, tíos guerrilleros, y también se realiza la integración con la población civil de la comunidad que vive alrededor de esa zona. Entonces se hace nosotros pese a la guerra éramos una comunidad, la comunidad fariana, y dentro de esa comunidad fariana nosotros desarrollamos una escala de valores y una cotidianidad y unas prácticas buenas y sanas para la convivencia, y digamos que eso intentamos reproducirlo en esas regiones en las que estamos integrados con la población civil. En la cuestión de la seguridad, sí es un hecho evidente que la desaparición y asesinato de líderes sociales en nuestro país está agudizada terriblemente en ese último tiempo, pero no es un hecho de ahora tampoco. Es decir, esto ha sucedido siempre en nuestro país, siempre han existido los desaparecidos, los desplazados, los asesinados. Nosotros, por parte de nosotros, excombatientes, sí, más o menos 60 excombatientes han sido asesinados también en diferentes circunstancias. Para nosotros es grave la situación, es preocupante, por eso es necesaria la ayuda de la comunidad internacional, sobre todo el acompañamiento de la comunidad internacional, pero también urge para nosotros el poder concientizar al pueblo colombiano, porque digamos que este acuerdo de paz no fue un acuerdo de beneficios para las farianas y los farianos, sino que es un acuerdo que promueve, que proyecta y que propone una modificación de toda la estructura social del país. Que lucha por una justicia social que va enmarcada a todos los pobladores del país. Del acuerdo solamente un 5% de lo que es el acuerdo tiene que ver con beneficios directos para las guerrilleras y los guerrilleros, o bueno, excombatientes, los que estábamos en armas. El resto tiene que ver con toda la sociedad colombiana. Te quería preguntar, vos que participaste en una de las comisiones, la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto en La Habana, Cuba. Sí. ¿Qué rol tuviste ahí? ¿Cómo fue participar en esa subcomisión? ¿Con qué cosas te encontraste? ¿Y qué saberes y capacidades pusiste en práctica? Bueno, digamos que esa subcomisión hacía parte, la subcomisión del fin del conflicto,
Era una comisión que estaba integrada por comandantes y guerrilleros, pues, de FARC, y generales de las fuerzas militares del Estado. Entonces, esa comisión era muy importante porque siempre nosotros lo dijimos, era necesario que para la firma de un acuerdo, para la firma de la paz, para la terminación de la guerra en nuestro país, era necesario que se sentaran a la mesa quienes participaban directamente de la guerra, en este caso directamente los militares y los generales que dirigieron operativos y que conocían toda la dinámica de la guerra en el terreno como tal. Entonces, el lograr que se sentaran representantes de las fuerzas militares, generales, fue muy importante. Hacer parte, el trabajo que yo realizaba en esta subcomisión era ayudar a desarrollar los protocolos y las discusiones que se realizaban en torno a esos protocolos y los puntos fundamentales y álgidos, que era la dejación de armas, la cuestión de seguridad y la construcción de las zonas veredales a las que nos íbamos a mover. En eso consistía esa comisión, digamos que todos los días era discutir punto por punto, llegar a acuerdos con las fuerzas militares. Fue muy interesante el poder ver cómo, digamos, cambiamos de escenario, el escenario del conflicto y la confrontación en el terreno, estábamos sentados en una mesa, también las fuerzas militares y nosotros frente a frente discutiendo y llegando a acuerdos en aras de poder llegar a la paz. Qué difícil que debe haber sido, ¿no? Cambiar ese escenario y tener que ponerse a discutir y acordar algunas cuestiones. ¿Y cómo está la situación ahora en función de la detención de Santrich, que se suma a la ya de más larga data detención de Simón de Trinidad, que está en Estados Unidos, Santrich resistiendo o resistiendo como movimiento de derechos humanos, resistiendo su deportación a Estados Unidos, y la estrategia que viene desarrollando el gobierno colombiano, ahora con Duque, de como de alguna manera separar y decir, bueno, acá hay algunos comandantes que están vinculados al narcotráfico y recaer sobre ellos, y vinculado con esto la asunción de los diputados y las diputadas, y dentro de esto que no asumieron ni Santrich, obviamente, ni Iván Márquez. Sí, bueno, digamos que nosotros todos los días somos noticia en el país, porque digamos que ese va a ser ese es el proyecto y la forma en cómo van a querer acallarnos y disgregarnos, ¿no? Que también nosotros sabíamos que eso iba a suceder. Entonces, todos los días somos noticia por algo, y por algo mal, ¿no? O sea, no resaltando cosas buenas, sino por algo mal. Entonces, todos los días nos vinculan con el narcotráfico, todos los días nos están hablando de las supuestas disidencias, todos los días están diciendo que hubo un mal manejo de dineros en la campaña, ¿sí? Todos los días sale alguna noticia no muy sana y negativa sobre nosotros. La cuestión del camarada Santrich, el camarada Santrich sigue detenido, no lo han sacado del país, no ha sido extraditado, está eso pendiente allí. La detención del camarada es totalmente arbitraria y fuera de toda legalidad. Nunca se han presentado las pruebas como tal que dicen que existen esas pruebas. El proceso fue totalmente arbitrario, se violaron muchos procedimientos legales que tenían que hacerse. Se tiene un equipo de abogados trabajando en la situación del camarada Santrich, intentando reclamar y exigir lo que es justo sobre ese proceso. En principio, por ejemplo, él no tendría por qué haber sido detenido jamás si le iban a hacer un proceso, además de cómo intentan desligar ese proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿no? Que es precisamente esa jurisdicción que se abre especial para poder tratar todos esos temas. Pero no, de una vez desde la Fiscalía y este nuevo gobierno desligan totalmente el proceso del camarada de esa jurisdicción especial. Esa es la pelea en la que estamos nosotros con el camarada Santrich. Frente al momento actual de cómo asumen nuestros parlamentarios, la bancada nuestra asume su trabajo dentro del Parlamento, dentro del Congreso, se viene trabajando en la gran convergencia por la paz, que es con las otras bancadas de izquierda o progresistas que hay en el país. Es un hecho que no asumieron todos los congresistas, son 10 camaradas 10 curules que nosotros asumíamos, que es lo que mandata el acuerdo de paz. 2 no lo asumieron, que es el camarada Santrich por estar detenido y el camarada Iván Márquez,
que él ha expresado que no siente seguridad jurídica ni seguridad sobre su vida, esto enmarcado y ligado a lo que tiene que ver con Santrich, de la forma en que fue detenido, y él decide no asumir, no ha asumido la curul y estar alejado un poco, reclamando esto y esperando que se garantice esa seguridad jurídica. Fue un golpe duro también que en el balotaje finalmente ganara Duque, ¿no? Que en realidad es una marioneta de Uribe. ¿Cómo vivieron ustedes el ascenso de Petro? Bueno, digamos que sí es un hecho que, bueno, nosotros decíamos, va a ganar Duque, la manipulación del país, bueno, tal cual como el plebiscito y todo lo que ha sucedido en el país, pero sí hay una cosa de rescatar y evidenciar, es que con todo este movimiento de la Colombia humana, de Gustavo Petro, salieron a la luz y se resaltaron, se dio un salto en calidad de las luchas sociales en nuestro país. Nosotros sí creemos y apreciamos que no es la misma situación, es la misma situación de 2004, 2008, en el que estaba Álvaro Uribe de presidente del gobierno paramilitar. En la actualidad está Duque, que sí, como dices, una marioneta de él, pero no es la misma situación de la población, de los movimientos sociales y populares. Yo creo que sí hay un ascenso, y eso lo mostraron esas elecciones en la que salió tanta gente a votar y tanta gente se movilizó y tanta gente apoyó esta Colombia humana, ¿no? No todos seguramente son partidarios directos de Gustavo Petro, pero sí logró él, a través de esta campaña de la Colombia humana, recoger todos esos sentires de un montón de sectores que se encontraron allí, y eso es algo que, digamos, esto nos dejó una gran ganancia y es algo que hay que saberlo aprovechar, y yo creo que es a lo que le apunta pues esa bancada por la paz, esa convergencia que se está dando dentro del Congreso, el poder acudir a esas necesidades de esta gran población que sale en esas elecciones. Se me ocurren mil preguntas, pero tenemos que ir a un corte y ahora volvemos para un cierre con Antonia Simón. Último bloque de la política por otros medios, conversando sobre un montón de temas que están vinculados a los diálogos de paz en Colombia a partir de la participación directa de Antonia Simón en las negociaciones, pero también en la vida cotidiana en la selva y ahora en la integración a la vida civil. Y hablábamos al principio, una de las primeras preguntas que te hice y que conversamos, sobre los estereotipos que se crearon alrededor de los combatientes y las combatientes de la FARC, la guerrilla más antigua de América Latina. Y muchos de esos estereotipos, bueno, ahí está todo el capítulo narcotráfico, que fue pensado con una precisión matemática, pero eso también se acompañó muy fuertemente de la construcción de una imagen donde las FARC aparecían como una guerrilla machista, violenta con las mujeres, que las obligaban a abandonar a sus hijos o se los impedían. De hecho, hace poco tiempo atrás, hace un par de años, circuló mucho una película de ficción tremenda donde contaba la historia de una guerrillera violada por su comandante y de todo lo que ella tenía que hacer para poder recuperar su vida. Entonces, te quería preguntar justamente cuál es el rol de las mujeres farianas y de qué manera se da esa cotidianidad para poder dar respuesta y romper justamente estos estereotipos tremendos que se han construido alrededor de las FARC. Sí, bueno, eso sí es verdad, esa matriz de la mujer violentada en la organización, pues es totalmente falsa, ¿sí? Y eso se evidencia en que, bueno, comenzando porque la mitad, sí, ya casi la mitad de la organización, en el momento en que nosotros firmamos el acuerdo de desembolsación de armas, la mitad de integrantes de la organización somos mujeres. Las direcciones de la organización cuando estábamos en armas estaban conformadas por mujeres y por hombres, es decir, los mayores cargos de responsabilidad.
eran ocupados por mujeres también. Al combate asistíamos mujeres y hombres en las mismas condiciones. Para cargar economía 3 arrobas de peso estábamos las mujeres cargando esas mismas 3 arrobas que cargaban los hombres. Para todas las posibilidades que existían de capacitaciones en medicina, odontología y los diferentes cursos que hacían, participábamos las mujeres. La comida la cocinaban también los hombres, no solo las mujeres. La ropa la lavábamos hombres y mujeres. Es decir, en conclusión, todos teníamos los mismos derechos y teníamos los mismos deberes. La 8ª conferencia mandata que la mujer dentro de las FARC es libre y tiene los mismos derechos que el hombre y la mujer, que el hombre. No es objeto ni propiedad de nadie y es libre de hacer y disponer de su cuerpo como crea que debe hacerlo. Sí, obviamente la conformación de la organización tiene inevitablemente rasgos de la sociedad a la que combatimos, peleamos y criticamos, que es la sociedad burguesa, con todos esa deformación de los valores. Pero pues es inevitable que eso no se presente dentro de nuestra organización, no se presentara porque veníamos de esa sociedad, veníamos de esa sociedad. Entonces obviamente sí se daban, nosotros teníamos nuestras luchas internas y nuestras contradicciones que no eran antagónicas, pero que existían. Y una de esas luchas era precisamente combatir ese machismo y combatir esa deformación de valores que venían de esa sociedad, como el individualismo, como el respeto, la insolidaridad. Pero que se hacía diariamente, nosotros lo hacíamos desde nuestras células partidarias, desde la crítica y la autocrítica. Obviamente sí existieron fallas, existieron errores, pero nunca como línea política de la organización, sino como errores de diferentes personas. En la actualidad, por ejemplo, la dirección distrital, estamos también en la misma cantidad de mujeres y hombres representando la militancia, ¿sí? Entonces digamos que nuestra participación dentro de las diferentes responsabilidades que tenemos como partido, siempre lo hemos también ocupado nosotras, no como cuota por ser mujeres, sino de acuerdo a las capacidades y las responsabilidades que tenemos nosotras. Jamás en la organización se nos fue negada la posibilidad de ir progresando en nuestro desarrollo intelectual, ni nuestro trabajo. Eso jamás se cerró las puertas, nunca se cerraron las puertas, ni se nos impidió hacerlo. Entonces digamos que en el acuerdo, cuando se empiezan los acuerdos en La Habana, por ejemplo, también había harta presencia de nosotras, de mujeres, dentro de las diferentes comisiones que se desarrollaron. En la actualidad, dentro de la bancada están camaradas nuestras también representando allá a la organización, la camarada Sandra Ramírez, la camarada Victoria, y dentro de la dirección nacional también están las mujeres pues allí trabajando. Entonces yo creo que sí, es totalmente falsa, además que es que éramos mujeres en armas, ¿sí? Entonces o sea, es trágica la situación que pretenden mostrarnos. A mí me violenta mucho, nosotros nos violenta mucho y es una cuestión es muy indigno. A mí me da mucho mal genio que piensen que nosotras, es decir, es dentro de ese mismo patriarcado y esa sociedad machista, les es imposible dimensionar que las mujeres por voluntad y como sujetos políticos participemos de la lucha de nuestro pueblo. Entonces, yo como mujer estoy dentro de una organización para que me violenten sexualmente, económicamente, psicológicamente, pero no porque sea un sujeto político que sienta una posición, ¿sí ves? Entonces es terrible, a mí me parece súper indigno eso, que a las farianas nos pretendan sumir y arrinconar como esas mujeres que solamente estábamos allí como personas sin cerebro para que nos agredieran sexualmente. O sea, no, para mí me es supremamente indigno. Nosotras ingresamos por voluntad, yo ingresé por voluntad a la guerrilla con una convicción ideológica sin ningún arrepentimiento en la actualidad. Sigo considerando que esa fue la mejor opción que tomé para mi vida y sigo en ese proyecto. Y como sujeto político, no negándome nada. Y entonces digo yo, las mujeres en la guerrilla que supuestamente nos violaban, pero ¿cómo van a violar a una mujer con un arma? Sí, empecemos por eso básico, nosotros teníamos todo el tiempo nuestra arma. ¿Cómo van a llegar a mí a violentarme, a forzarme o a obligarme a hacer algo si es que yo tengo un arma? Pues yo me habría defendido, empezando por lo básico, ¿sí?
Pero fuera de eso, pues no, o sea, no, como somos una organización revolucionaria. Si en algún momento se llegó a presentar alguna agresión o violencia entre parejas que podría haberse presentado en sus relaciones pues afectivas, eso era una cuestión que era de dominio público y era sancionado y era criticado, porque era romper con la fraternidad y agredir a un compañero de filas, y eso estaba prohibido y eso era sancionado. Antonia, la última. Teniendo en cuenta cómo ha avanzado el movimiento de mujeres y el feminismo en varios países de la región, ¿qué es el feminismo para vos o qué sería el feminismo para la FARC? Nosotros planteamos el feminismo insurgente, nosotros le llamamos así, digamos que como tal nosotros nunca desarrollamos una línea, eso sí es verdad, dentro de la organización nunca desarrolló una línea como tal de feminismo o de género. Solo hasta 2015 que hay un pleno se dice, bueno, sí es necesario que desarrollemos algo que hable específicamente de ese tema. No lo habíamos hecho porque, pues digamos, las condiciones de la guerra nos ponían al mismo nivel a todos y como que no se daban esas vulnerabilidades. Pero sí hay que hacerlo, hay que desarrollar una política. Digamos que la encargada, a quien se delega como encargada de eso dentro de la organización es a la camarada Victoria Sandino, que se encuentra en ese momento en el Parlamento. Y ella asume el desarrollar ese trabajo de la Comisión de Género en lo interno y esa línea. Y entonces nosotros hablamos de esa construcción, estamos precisamente en esa reconstrucción, en esa sistematización de la experiencia y en el recoger para poder proponer, si desde un feminismo, nosotros le llamamos feminismo insurgente. Y es el cómo reconocernos, sí reconocer que hay unas vulnerabilidades, que como mujeres sí tenemos unas vulnerabilidades, somos vulneradas dentro de esta sociedad, pero que también tenemos esa participación política y ese derecho a transformar y ese deber también junto con los hombres, es decir, nosotros no estamos ni adelante ni atrás de los hombres, sino estamos a la par con nuestros compañeros y con nuestros camaradas y con los hombres pues del pueblo en esa transformación y buscando la justicia social. Gracias, Antonia. ¿Te gustó? Sí, muchas gracias a ustedes. Bueno, me alegro que hayas venido. Bueno, siempre están abiertas nuestras puertas y la pantalla de barricada para bancar el proceso de paz en lo que se necesite. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final entonces. Nos vemos la próxima semana con más La Política por Otros Medios. Chao.